Cordial saludo, querida comunidad Peregrinos de Cristo, mi gente linda, les envío un caluroso abrazo. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva sesión aquí en Peregrinos de Cristo llamada La Iglesia Católica Responde. ¿Por qué esta sesión? Bueno, debido a los diversos espacios que se tienen en Peregrinos de Cristo, entre ellos la Sagrada Escritura, la Iglesia Enseña y el Catecismo de la Iglesia Católica, han surgido preguntas. Me han llegado preguntas al interno referentes a los diversos temas que se tratan en los diversos espacios. Entonces, para ello, decidí crear un espacio aparte para poder generar respuesta y solución a aquellas inquietudes y dudas que ustedes peregrinos me han enviado a través del correo electrónico, que lo recuerdo, peregrinosdecristo33@gmail.com, y también pues me han enviado a la página de Facebook. El día de hoy, como pueden ver, me encuentro con el señor Carlos Martínez Azapuerta. Él es el encargado, el director de este espacio, la Sagrada Escritura, y él va a estar hoy respondiendo a algunas inquietudes que han llegado a esta bandeja de mensajes de Peregrinos de Cristo. Carlos Martín, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Buenos días para ti y un saludo para los peregrinos de Cristo. Carlos, antes de iniciar quisiera que invoquemos el Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos acompañe, que esté con nosotros y bueno, que te guíe aquí hoy a darnos unas respuestas, digamos, adecuadas, que vayan en camino de la verdad. Entonces quisiera que iniciáramos con en el nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Fortalécenos, ayúdanos hoy en esta sesión. La Iglesia Católica Responde para todos nuestros amigos peregrinos de Cristo. Amén. Muy bien, Carlos, vamos a empezar. Hay una inquietud que tienen nuestros amigos peregrinos, y es: ¿qué significa que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios? Ha sido por cierto, una inquietud histórica, sí, tradicional. Toda la vida el ser humano ha querido encontrar la respuesta, sí, a esa pregunta, la imagen y semejanza de Dios. Primero que todo, yo creo que valdría la pena saber qué no es. ¿Qué no es la imagen y la semejanza de Dios? Me parece, sí. Porque, y es muy importante, porque ese no es, es nuestra principal zancadilla, es nuestro principal tropiezo. Semejanza, imagen y semejanza de Dios no es ser iguales a Dios, ¿cierto? Claro. No somos clones de Dios, no somos otro Dios o otro diosecito o un diosecito, no, en miniatura o en imitación, no. No significa que seamos como dioses o que seamos otros dioses. Claro que sí. Y si buscamos la definición de cada palabra, de pronto también nos vamos haciendo una imagen mental de esa imagen y semejanza. Sí. La imagen se refiere más, y esto lo he tomado de una fuente muy valiosa dentro de la iglesia, que es Santo Tomás de Aquino. No estoy en capacidad de transmitir la densidad del mensaje que transmite Santo Tomás, pero lo puedo tratar de expresar de forma sencilla de esta manera. Sí. La imagen es una imitación. No sé si de pronto los peregrinos y tú también hemos visto en la televisión o en internet aquel famoso museo de cera que existe con representaciones en cera de personajes públicos importantes, actores, famosos, deportistas, etc. Bueno, esas imágenes uno las ve y pareciera que está viendo al artista, al personaje, pero no lo son. Claro. Entonces eso es una imagen, una imitación, como cuando hablamos de marca de ropas. Sí. Que uno sabe que existen unas marcas de ropa o de calzado o en fin, que son muy reconocidas y que son de muy alta calidad, pero existen otras personas que hacen réplicas, sí, algunas buenas, otras no tan buenas, pero no son la original, Más o menos esa puede ser la imagen de Dios, sí, esa imagen a la que se refiere la Escritura
y con la cual fuimos creados nosotros los seres humanos. Ujú. Solo el ser humano, ninguna otra Sí. creación. Claro. Y la semejanza es más un parecido, ¿cierto? Ujú. No sé si la diferencia es muy sutil entre imitación y parecido, pero son dos cosas distintas. De hecho, para entender un poco mejor la imagen, de pronto si aprendemos cuál es la palabra original que se utilizó en la Sagrada Escritura, en el hebreo antiguo en el cual fue escrito, es la palabra Selem. Empieza con TZ, por si alguno de los peregrinos Claro. de Cristo es Ahí curioso y apuntan. toma nota y quiere Sí. consultar y confrontar. TZ, empieza en TZ, Elem, Selem. Excelente. Esa palabra en hebreo significa sombra. Mira qué tan curioso Claro. y qué tan simbólico y expresivo. Sí. No sé además si, por ejemplo, todos hemos visto en internet las imágenes de niños que ven su sombra y se asustan y empiezan a huirle a su propia sombra, Sí. que es muy gracioso. Pues no podemos huir de la sombra. No. Entonces Dios nos hizo como su sombra, con una cantidad de características y cualidades que se asemejan a las características y a las cualidades de Dios. Bien. Pero no somos dioses, como lo digo. ¿Cuáles cualidades, por ejemplo? Y la primera está expresada en el texto bíblico, porque cuando en Génesis 1, 26 y 27, para que tomen nota, se nos dice que Dios decidió crear al ser humano y decidió crearlo a su imagen y semejanza, dice, para que domine sobre los animales, sobre las aves del cielo, sobre los animales, los peces del agua, los animales de la tierra, los animales terrestres, etcétera, ¿cierto? Sí. Entonces ya ahí nos está dando una pista para que domine sobre ellos, para que tenga autoridad sobre ellos. Entonces lo primero que Dios nos transmite es la capacidad de autoridad, de ser autoridad, de que estamos por encima de otras creaciones de Dios y las podemos gobernar. ¿Podemos diferenciar, Carlos, de autonomía? Pero eso Ya es diferente. ya está determinado por el libre albedrío, porque yo tengo autonomía de interpretar ese gobernar la creación como destrozarla, destruirla, que lo vemos permanentemente también en muchas actividades del mundo diario. Sí, exacto. Destruimos el planeta y creemos que somos dueños de él. No es esa la autoridad que Dios nos dio. Exacto. La autoridad que Él nos dio fue de administrar su creación. Total. ¿Cierto? Administrarla. Es como si fuéramos, voy a utilizar una palabra que quizá no sea la más adecuada, pero es como si fuéramos sus mayordomos. Entonces Él nos instala aquí en la creación para que nosotros dispongamos de la mejor manera de esa creación que Él hizo. Ya el libre albedrío nos ha llevado a tomar decisiones equivocadas. Ahí está la segunda pregunta, que ahorita la vamos a abordar. Muy bien, pero en todo caso, miren, la primera característica que Dios nos transmite es, como Él es autoridad suprema, nos transmite a nosotros también esa autoridad que Él tiene, pero con limitaciones. Claro. Porque aquí, y seguramente también van a presentarse inquietudes en ese sentido, podemos caer en la trampa de creernos dioses, como lo dije hace un momento, no somos dioses. Y entonces pretender que las decisiones de Dios las podemos tomar nosotros. Y es ahí donde cometemos el error. Para tener autoridad, ¿qué necesita una persona, un gobernante, un dirigente, un líder, para poder tener autoridad en determinado ámbito? Primero que todo necesita conciencia, porque si quiero gobernar a una comunidad, si quiero administrar una entidad, si quiero dirigir un proyecto, necesito una conciencia que me permita diferenciar entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces esa es la segunda característica que Dios nos transmite, que le pertenece a Él, que es un ser consciente. Dios es un ser consciente, entonces nos transmite también esa conciencia. Eso es imagen y semejanza, para que nosotros podamos, a partir de esa conciencia, definir, decir, observar
y discernir sobre el bien y el mal, y en virtud de ello tomar nuestras decisiones. Y para que podamos ser personas conscientes necesitamos inteligencia y voluntad. Otras dos cualidades de Dios que nos son transmitidas a nosotros como imagen de Dios que somos. Porque si no tenemos inteligencia no podremos saber si esto es bueno o es malo. Y si no tenemos voluntad no podremos decidir de acuerdo a ese criterio, ¿cierto? Qué bien. Sí. Otra que viene ligada a esas, la libertad. Porque yo puedo observar con claridad qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es el bien y qué es el mal, qué es lo positivo, qué es lo negativo, pero tengo libertad de elegir. O sea, puedo equivocarme. Esa es una característica que le pertenece a Dios, que Dios es libre de tomar sus decisiones y de hacer lo que Él quiera. Y nos la quiso transmitir a nosotros también, pero repito, para que la administremos, no para que abusemos de ella. Claro. Y por último, dos cualidades muy importantes. La primera, la capacidad de crear. Recordemos que Dios creó todo lo que existe, pero lo creó de la nada. Dios nos transmite en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. Lo primero que se nos informa es, en el principio, es decir, no había antes nada. No existía ni el antes, porque no había tiempo. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y es tajante y así de crudo. No entra en detalles, no, nada más. Simplemente para informarnos que donde no había nada, existió todo. Y fue a partir de la nada. Dios nos transmite a nosotros esa imagen y semejanza de Él a través de nuestra creatividad, pero no podemos crear nada de la nada. Exacto. Hasta hoy nadie ha hecho nada de la nada. Sí. Podemos hacer cosas maravillosas, pues pensemos en la ciencia, la tecnología, los avances de la medicina, por ejemplo, la investigación. Todas esas son resultados que ha obtenido el hombre a partir de esa imagen y semejanza de la creatividad que nos fue transmitida de parte de Dios. Exacto, sí. Y por último, la más, no la llamemos la más importante, aunque puede ser la más importante, pero la más, como la más trascendental, la más profunda, creo que es la palabra más adecuada. Sí. Nos transmitió la capacidad de reconocerlo a Él y de comunicarnos con Él. Eso no lo puede hacer ninguna otra creación de Dios, ni los animales que a veces vemos, las mascotas, que creemos que no les falta sino hablar, pues no tienen ni la capacidad, ni la conciencia, ni la creatividad, nada de lo que he dicho, y mucho menos la posibilidad de reconocer a su creador y de entrar en diálogo, en intimidad con Él. Entonces, creo que eso puede orientar mucho a los peregrinos de Cristo para que cada uno encuentre su definición, porque es muy difícil que yo les transmita lo que siento, pero les puedo dar algunas pistas para que cada quien encuentre sus propias respuestas, que eso es lo más valioso. Maravilloso, sí. Perfecto, Carlos. Esta primer pregunta quedó, pues yo pude visualizar las características que mencionas y hablábamos al principio, o sea, al principio uno escucha que, bueno, como que ese Dios, el Dios por allá en el Antiguo Testamento no tenía ese rostro, ¿cierto? No, ellos no podían, Abraham pues le escuchaba, o eso nos cuenta pues. Pero ya luego en el Nuevo Testamento, bueno, viene Jesucristo, y podemos decir entonces que vimos el rostro de Dios. Claro, de hecho, Él mismo lo dice. En algún momento, inclusive ya muy cerca del final de su vida pública, muy cerca ya de la cruz, en una charla con sus discípulos, uno de ellos, si mal no recuerdo, fue Felipe, le pregunta, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús fue categórica en ese sentido: el que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Cuánto tiempo llevo con usted y me preguntas eso? Sí, exacto. Muy bien, Carlos. Entonces, después de esta pues maravillosa respuesta que nos diste del significado que el ser humano
está creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos con la segunda pregunta que tienen los peregrinos. ¿Qué conexión existe entre la caída del ángel rebelde autoexcluido del cielo por su soberbia y desobediencia y la tentación de Eva en el jardín del Edén? ¿Qué representaría entonces la fruta prohibida en este contexto? ¿Una simple desobediencia a una ley divina o un símbolo mucho más complejo del ser humano, de autonomía o incluso querer ser divino? Bueno, ahí hay dos preguntas, ¿cierto? Hay dos Hay preguntas, dos sí. preguntas, pero, pero es el mismo tema, la misma esencia. Este tema es un poquito complejo. Bueno, primero que todo, me preguntas qué conexión hay, ¿cierto? Sí, ¿qué conexión Conexión hay? entre la caída de aquel ángel de luz, Sí. de Lucifer, la caída, o sea, su venida a menos ante los ojos de Dios y su expulsión del paraíso, y la tentación de Eva. Muy bien. La conexión es total. O sea, la conexión es 100%. Está manifestada la misma persona, la misma entidad, no lo llamemos persona, llamémoslo más bien entidad, la misma entidad, la entidad del mal, la invitación al mal, la oscuridad, la personificación o la presencia en el mundo y en cada uno de nosotros, de esa tendencia que tenemos a fallar, porque tenemos siempre esa tendencia a fallar. Sí. Entonces, la conexión es íntima y total. Primero, ¿qué fue lo que ocasionó la caída del ángel? Mencionaste una cualidad o una característica, hablaste Soberbia y de desobediencia. soberbia y desobediencia. Yo preferiría cambiarlas por ambición, Bien. ¿cierto? Porque lo que quiso el ángel, el error en el que cayó, su falla, fue haber ambicionado, haber querido ser Dios. Lo mencionamos en la pregunta anterior. Somos imagen y semejanza, pero no somos otro Dios. No podemos aspirar a destronar a Dios. Que esa fue la falla, el error que condujo a la expulsión de este ángel radiante, ángel de luz. Por eso se llama Lucifer, ¿cierto? Era Lucifer al principio y luego de la caída fue llamado Satanás, que ya era el tentador, el enemigo. Carlos, me disculpas, por ejemplo, yo pensaba en mi ignorancia, sería que de pronto al ser expulsado, él se autoexpulsa o Sí, pues claro. él quiso estropear de alguna manera lo que Dios más amó, que fueron sus criaturas, quiso estropearlas, quiso como meterse ahí, o que a ver cómo podemos conectarlo, no sé. Sí, es decir, la respuesta a la pregunta, sí, la respuesta a la pregunta es sí, sí. Él quiso dañar la creación de Dios porque él quería ser el creador. Y lo que él quería crear, lo quería crear de otra manera, obviamente. Y eso lo vemos en el mundo a diario. Todos conocemos que existe una manera derecha o una manera correcta de tomar las decisiones, pero vemos permanentemente a personas comunes y corrientes como nosotros, como cualquier peregrino de Cristo, o también a personas destacadas con autoridad gubernamental, con autoridad sobre comunidades, dirigentes, etcétera, que evidentemente toman decisiones contrarias al camino correcto. Eso es exactamente lo que sucedió o lo que trata de transmitirnos el escritor sagrado, porque recordemos esto, la Biblia no es un tratado de ciencia, ni es un tratado de historia. Los escritores sagrados no nos están tratando de transmitir un suceso cronológico de acontecimientos. Los escritores sagrados tratan de transmitirnos una experiencia de Dios. Lo que yo les decía en la primera pregunta, yo dentro de todas mis limitaciones puedo tratar de darles algunas pistas o algunas luces que los orienten para que cada uno encuentre la respuesta, pero yo no les puedo transmitir mi respuesta, no les puedo transmitir mi sentimiento, mi conciencia. Entonces, eso mismo trataron de hacer los escritores sagrados.
transmitirnos su experiencia y la de sus comunidades acerca de Dios, acerca de esa presencia y potencia superior, magistral, soberana, etcétera, ¿cierto? Pero no nos están tratando de decir que los acontecimientos fueron paso a paso de esta manera. Ese no es el propósito de la Sagrada Escritura. Entonces, continuando con tu respuesta, ¿qué quiso hacer entonces ese ángel de luz caído, que ya dejó de llamarse ángel de luz, ya no se llama Lucifer, ya se llama Satanás, ya es el enemigo, el tentador, en el jardín del Edén, como nos lo quiere transmitir el escritor sagrado, basándose en unos símbolos, ¿cierto? Primero que todo, digamos que las serpientes no hablan hoy y no han hablado jamás, ¿cierto? Es un recurso literario que el autor utiliza para tratar de transmitir un concepto del mal, claro, que para el pueblo hebreo el peor símbolo del mal era la serpiente, porque era el símbolo que utilizaban en sus estandartes y en sus emblemas y en sus banderas y en todas sus armas de guerra los egipcios. El faraón y sus fuerzas tenían como símbolo la serpiente, lo hemos visto en el cine, ¿cierto? Que inclusive en sus coronas, en sus uniformes, en sus estandartes, siempre estaba la cobra así levantada. Entonces, debido al sometimiento que sufrió el pueblo hebreo a manos de esa potencia superpoderosa extranjera que era Egipto en aquel momento, ellos representaban lo peor de lo peor con la serpiente, que era el símbolo que identificaba a los egipcios. Entonces, por eso es que el escritor recurre a la figura de la serpiente como enemigo, como seductor, para hacer caer a Eva. Pero hacerla caer ¿cómo? Como él mismo cayó, haciendo que Eva de alguna manera quisiera sentirse diosa. Por eso él le dice, no le pare muchas bolas a Dios. Él lo que pasa es que no quiere que usted coma de ese, que usted no haga eso, porque si usted hace eso se convierte en Dios. Esa es la trampa que le pone, la zancadilla que le pone el maligno o el enemigo a Eva, para que ella caiga. Y a nosotros nos encanta el poder. Eso sí es indiscutible. Uno de nuestras tres grandes debilidades son el tener, el poder, la autoridad y el placer. El darnos gusto, el complacernos, ¿cierto? Entonces aquí Satanás está tentando al ser humano a través de ese bocadillo delicioso que ha sido siempre el poder. Entonces, dale tranquila, que lo que va a pasar es que te vas a convertir en Dios, ¿cierto? Vas a ser Dios. Ahí estuvo la falla. Esa es la gran zancadilla, esa es la gran cascarita en la cual lamentablemente caemos permanentemente, ¿cierto? Total, sí. Entonces la conexión es total. Total, definitiva. Porque sí. pues ya partiendo de que Dios nos creó con ese libre albedrío. Exacto. Entonces, ella, en este caso ella, claro, pero no es un tema contra la mujer, contra Eva, como figura femenina, sí. No. Es el ser humano el que cae ante esa tentación. Porque no sé qué sacerdote fue, no recuerdo, que también culpaba igualito a Adán, o sea, porque él llega y le dice a Dios, no, la mujer que usted me dio a mí, o sea, como que echó la pelotica. Porque entonces, es que esa es otra tendencia que tenemos. ¿Quién tuvo la culpa? No, la culpa la tuvo ella. No, la culpa la tuvo él. Y eso mismo pasó allá, porque Eva entonces le pregunta, bueno, Dios llega y le pregunta a Adán, y Adán le dice, no, la culpa es de Eva. Usted me dio, la mujer que usted me dio a mí. ¿Y qué dijo Eva cuando fue Dios a preguntarle, qué pasó, Eva? No, es que la culpa es de la culebra. Entonces, así nos pasamos. Así hacemos. Sí. Entonces, en este caso, la fruta, la llamada fruta, bueno, hablaríamos de una manzana, hablaríamos de ese deseo de divinidad. Por eso quise desde el principio que cambiáramos los calificativos que tú usas o que usan los peregrinos para plantear la pregunta por ambición.
me parece más adecuado. Sí. ¿Cuál es la fruta? Porque es que, mira, acabas de mencionar la manzana y es un recurso que inveterado. Históricamente se ha hablado de la manzana de Adán y todas aquellas cosas. Bueno, en la Sagrada Escritura, en el texto bíblico, no se menciona la palabra manzana por ninguna parte. Solamente, es más, ni siquiera se menciona cuál es el árbol. Simplemente Dios hace una advertencia. El Creador, la fuerza poderosa, omnipotente, la fuerza magistral, el poder soberano, manifiesta a esa criatura a la cual a la cual dota de todas estas características que hablamos en la primera respuesta, le dice, puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Las únicas dos limitaciones, y no tienes sino dos limitaciones, son esta y esta. La primera es, no comerás del fruto del centro del árbol que hay en el centro del jardín. No más. Pero él no dijo ni qué árbol era, ni qué actuación era, ni absolutamente nada. No comerás del fruto del árbol que hay en el centro del jardín, o en el centro del Edén, lo traducen otras Biblias, o en fin, o en el centro del huerto, otras traducciones. En todo caso, no identifica exactamente el fruto. ¿Cuál es el centro del jardín? El centro del jardín es el corazón humano, la voluntad del ser humano, ese árbol que tenemos sembrado en el corazón y que nos permite tomar las decisiones correctas o incorrectas, porque aunque sean decisiones incorrectas, las tomamos con el corazón. Somos conscientes de que nos estamos equivocando muchas veces y seguimos para adelante. Entonces, el centro del jardín, el árbol que está en el centro del jardín es el árbol de mi conciencia, ese en el cual yo, por la misma imagen y semejanza que Él me concedió, que el Creador me concedió, yo puedo decidir si hago lo correcto o hago lo incorrecto. Ese es el bien y el mal. Yo puedo saber el bien y el mal. De hecho, si avanzamos un poquito más, los peregrinos lo podrán hacer en su casa detenidamente. Si avanzamos un poquito más en el texto, el mismo Satanás le va a decir a Eva que seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ese es el árbol que hay en el centro del jardín. Y si siguen avanzando un poquito más en la lectura, se van a encontrar el segundo árbol prohibido. Pero ya es Dios el que toma medidas ahí. Ya es Dios el que dice, vamos a tener que sacarlos de aquí, vamos a tener que sacarlos del paraíso, porque van a comer del fruto del árbol de la vida y se van a adueñar de él. Pero ojo con la interpretación que hacemos de ese fragmento, porque creemos, es que Dios fue vengativo y entonces, claro, como le fallamos, vino y se ensañó en nosotros y nos sacó de la casa para que nosotros, que somos guapitos, no encontráramos el árbol de la vida. No, mucho cuidado con la interpretación, porque es al contrario, es Dios protegiéndonos a los Adanes y Evas de hoy, que somos todos, protegiéndonos, porque el árbol de la vida es el de la vida eterna. Entonces Dios lo que no quería es que nos fuéramos a la vida eterna condenados. Por haber querido ser dioses, desplazar a Dios, por haber querido ser nosotros los que decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros lo podemos ver y optar, pero lo que es bueno y lo que es malo ya está decidido por Dios. Un ejemplo concreto, tal vez le ayude a los peregrinos para formar su imagen mental de esta respuesta. Una pareja de jóvenes, pongámoslos de 13 o 14 años, que están en tercero o cuarto de bachillerato, que llamábamos en mi época. Hoy en día sería en 13, algo así. Bueno. Resulta que esta parejita se quieren mucho y se mantienen juntos y pasa lo que tiene que pasar y un día están en embarazo, ¿cierto? Sí.
¿Qué hacer? La decisión. Nos toca comer del fruto del árbol del bien y del mal, ¿cierto? Vamos a decidir. ¿Qué decidió Dios ya? Dios decidió que la vida es lo correcto o que la vida es lo incorrecto. Dios ya decidió que la vida es lo correcto. De hecho, la criatura ya es criatura de Dios, Sí. creación de Dios. Sí. Entonces ya está decidido qué es el bien. Sí. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros cambiamos esa decisión, porque entonces nosotros decimos, estos muchachos están muy jóvenes, no han terminado su secundaria, tienen proyectos de ir a la universidad o de hacer una tecnología o de prepararse de alguna manera después de la secundaria. Son unos niños, no van a ser capaces de educar una criatura, y entonces mira los engaños que nosotros mismos nos hacemos y tratamos de engañar a Dios. Decimos, ¿para qué traer una criatura sufrida al mundo? ¿Cierto? Para justificar nuestras propias barbaridades. Entonces, suplantamos a Dios en el bien y el mal. Nosotros quisimos decidir qué es bueno y qué es malo. Eso es lo que Dios no pasa, no nos pasa, ¿cierto? Claro. Porque fue lo mismo que hizo Satanás. Un día quiso también ser como Dios. Claro. No sé si esto ilumina un poquito esa pregunta, que de hecho es una pregunta difícil. Totalmente. Bueno, mis amigos peregrinos, realmente, Carlos, no, qué desbarada nos estás pegando, una iluminada tremenda, porque teníamos muchos enredos ahí. Yo también me incluyo porque vengo en este proceso de formación, y realmente la manera en cómo explicas, yo diría es muy, pues hasta didáctica, es muy, sí, tienes un muy buen uso de esa herramienta tan bonita también de la creatividad para sabernos explicar. Continuemos, Carlos. Una tercera pregunta. ¿Qué papel juega la tierra prometida en la teología del Antiguo Testamento? ¿Es simplemente una promesa geográfica o tiene un significado espiritual más profundo? Bueno, la tierra prometida. La tierra prometida. Sí. No solo en la teología del Antiguo Testamento, también en la teología del Nuevo, Sí. del actual. El Nuevo Testamento no es eso que está escrito en el libro que llamamos Biblia. El Nuevo Testamento es lo que estamos viviendo, ¿cierto? Estamos en los tiempos finales, o sea, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de la revelación plena de Dios. Entonces es tanto el papel que juega la tierra prometida, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento no lo llamamos tierra prometida. Jesús vino y le puso un nombre más bacano, por decirlo de alguna manera. Sí. Lo llamó el reinado de Dios, el reinar de Dios. Esa es la tierra prometida. Primero que todo, aclaremos qué no es, porque es muy importante a veces para poder decir lo que es o saber lo que es algo, primero saber qué no es. Tratemos de desaprender algo que hemos aprendido erróneamente durante toda la vida, o que se nos ha transmitido erróneamente, y es que la tierra prometida, ese reinado de Dios del cual habla Jesús en el Nuevo Testamento, no es algo que vaya a pasar después de que nos muramos, ¿cierto? La tierra prometida o el reino de Dios no son promesas escatológicas. Ese es el término técnico y teológico que se utiliza para hablar de lo que sucederá después de que pase el tiempo tridimensional en el que vivimos hoy. Entonces, esa tierra prometida, repito, o el reino de Dios, no serán algo que encontraremos después de que nos muramos, que es lo que hemos creído tradicionalmente. Voy a ser bien bueno, me voy a manejar bien, voy a ser obediente, voy a rezar bastante para alcanzar la vida eterna, para llegar al paraíso, para llegar a la tierra prometida, al cumplimiento de la promesa de Dios. No. Esa promesa de Dios obviamente que será escatológica también, porque nosotros desde la fe, cristianos católicos desde la fe, creemos en la promesa eterna de Dios. Sí. Pero ese paraíso o esa tierra prometida empiezan desde aquí,
desde aquí y desde ya. O sea, es una promesa para hoy y para este lugar en el que O sea, no estamos. esperemos hasta el final para... Bueno, Exactamente. exacto. Es algo por lo cual tenemos que luchar. Recuerda, Daniela y peregrinos, el pueblo de Israel estuvo esclavizado, sometido por aquella potencia extranjera que el texto identifica con Egipto. Entonces, cuando ellos logran hacer todo aquel proceso que los lleva a la liberación, esa palabra es clave, la libertad es el acto fundante del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, el que conocemos como pueblo de Israel. Entonces, ese pueblo va liberándose, marchando ¿hacia dónde? Porque es que si nos ponemos a hacer el recorrido, y de hecho los estudiosos de la Biblia lo han hecho, el recorrido desde Egipto hasta la tierra de Canaán, en la actual Palestina, ese recorrido le tomaría a una persona o a un grupo de personas, le tomaría 11 días hacerlo, haciendo las paradas nocturnas para dormir, las paradas para comer, para descansar. Lo han hecho llevando niños, llevando ancianos, llevando personas enfermas, etcétera, más o menos simulando lo que pudo haber sido aquella travesía que la Biblia nos habla de 40 años, ¿cierto? La travesía de 40 años por el desierto. Pues resulta que atravesar esa franja de tierra hubiera tomado apenas 11 días, ¿cierto? Entonces miren todos los símbolos que hay ahí, tan simbólico que es el mensaje que quiere transmitírsenos. Ese 40 años de lo que nos habla es de una generación. El 40 en la Biblia, donde lo encontremos, sean los 40 años de la travesía del desierto, o sean los 40 días y 40 noches que llovió durante el diluvio, o los 40 días, muy reciente, ahora empezando la cuaresma, los 40 días que estuvo Jesús en el desierto siendo tentado por Satanás, etcétera. Ese 40 lo que significa es una generación. Era lo que el pueblo hebreo siempre consideró la edad de una persona para ya ser considerada vieja. Ya a los 40 estábamos viejos, Daniela. Dios mío. O sea, yo ya soy un mueble. Bueno, ok. Entonces, para concretar la respuesta, ¿qué papel juega la tierra prometida? La tierra prometida, primero que todo, entonces ya dijimos que no es una promesa para después de la muerte, no, es para acá y para allá. Ese recorrido hacia la libertad, como lo hizo el pueblo hebreo, hacia la libertad, es un recorrido que nosotros debemos hacer. ¿Liberarnos de qué? Ahí está la pregunta. Liberémonos, por ejemplo, de la tentación de Eva, de esa tentación de querer ser y tener más para ser como dioses, ¿cierto? Entonces es ese camino hacia la libertad que nos lleve a lo que el antiguo pueblo hebreo llamaba tierra prometida, y lo que hoy en el Nuevo Testamento se conoce como el reino de Dios, que es ¿qué? Vivir como hermanos. Sí. Si logramos atravesar todo ese desierto que estamos viviendo hoy, un desierto con sed, con arideces, con hambre, con desigualdad, con exclusiones, eso es lo que significa cruzar el desierto. Una cantidad de problemas, de padecimientos, de dificultades. Cuando lo superemos, llegaremos a la libertad de esa tierra prometida que habla el Antiguo Testamento, o del reino de Dios que habla Jesús, pero desde aquí, desde ya. No lo dejemos para después de que nos muramos, porque de pronto no vamos a ser capaces de pronto ya no estamos, cuando nos muramos de pronto ya no estamos. Sí, ya no nos toca. No, Carlos, entonces, tremendo viaje nos estás haciendo, nos introduces. Vamos a hablar, ya que estamos hablando, bueno, ya de la tierra prometida, estuvimos hablando de la tierra prometida, para el Antiguo Testamento. Entonces, otra pregunta que tiene un peregrino es, ¿qué diferentes géneros literarios encontramos en la Sagrada Biblia? Sí, y cómo influyen en la interpretación de los textos. Bueno, aquí yo creo que esta también es una segunda pregunta. ¿Cómo influye el contexto histórico en la comprensión del Antiguo Testamento? Creo que son dos preguntas. Sí, hay como tres, pero vamos despacio. Bueno, vamos lento. Bueno, lo primero es ¿qué géneros literarios hay en la Biblia?
Describirlos todos sería hacer un programa muy Muy largo. técnico y muy académico Sí. y no es eso seguramente lo que esperan los peregrinos como respuesta. Lo importante aquí es decir que en la Biblia hay muchos géneros literarios, muchos. Mencionemos algunos de los más importantes y de los que más fácil identificamos. Por ejemplo, el género histórico. A mí personalmente me gusta más llamarlo narrativa que histórico, porque aunque contiene datos históricos, a ver, primero les doy un ejemplo. Por ejemplo, el libro de los jueces es un libro histórico, considerado dentro del bloque histórico. Sí. El libro de los reyes también. También. ¿Por qué razón esos dos? Porque los jueces fueron unas figuras muy importantes en aquel primer pueblo de Israel cuando llega a la tierra prometida de la que hablábamos hace un rato, que espero que ya vayamos aterrizando un poquito más en esos conceptos y no los miremos tan literales. Entonces llegan a aquella tierra prometida, pero es que ese pueblo empieza a tener una cantidad de problemas entre sí. Ya no era una potencia extranjera influyendo y ejerciendo mal en ese pueblo, sino ellos mismos, unos queriendo ser más y queriendo tener más que los otros. Entonces el pueblo se desordena y para poderlo mantener en orden necesitan unas autoridades y unas normas y una cantidad de cosas. Una de las primeras figuras que utilizaron para mantener al pueblo en orden, en armonía y en equilibrio fue la figura de los jueces. No eran unos jueces como los conocemos hoy en día, que son unos señores togados o unas señoras que están en un tribunal dentro de en un establecimiento judicial muy bien instituido y en fin. No, aquellos tenían diferentes funciones. El juez no solamente, también tenía atribuciones de decidir judicialmente quién era culpable y quién era inocente en los procesos que se presentaran, pero además eran gobernantes y líderes espirituales, o sea, tenían todo el liderazgo del pueblo, los dirigían como gobernantes, como jefes militares, como jefes espirituales y como impartidores de justicia. Eran unos personajes importantísimos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que busca, por ejemplo, un libro como Los Jueces, que lo llamamos histórico? No nos va a relatar detalle a detalle lo que pasaba con tal juez y a tal hora se presentó tal caso y venían a tal cosa a demandar porque la gallina se perdió, porque se pasó la vaca del lindero, por todas estas cosas. Sí. No, eso no quiere el libro. Detallar como un cronista, como un periodista que hace crónica, no. Pero el libro sí nos relata ya personajes y acontecimientos que sí sucedieron, sin detallarlos milimétricamente, pero como son. Personajes, a ver, jueces famosos, uno muy famoso, Sansón, ¿cierto? Bien, ese fue sí. uno de los jueces más famosos de Israel. Entonces, no nos cuenta milimétricamente la historia de Sansón, pero sí nos cuenta Detalles. un personaje existente Sí. y unos acontecimientos que sí sucedieron, que fueron los acontecimientos trascendentales para que el escritor nos pudiera transmitir a nosotros, los lectores de todos los tiempos, incluidos nosotros hoy, esa imagen para que nosotros la vivamos hoy, decidamos vivirla hoy, ¿cierto? Sí. Entonces, esos son los libros históricos, pero hay otras formas de escribir en la Biblia. Por ejemplo, hay libros legales. Hay unos códigos legales gigantescos y enormes. Por ejemplo, todo el Pentateuco, lo que en el mundo cristiano conocemos como el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y que en el mundo hebreo se conoce como la Torá. La palabra Torá significa ley en hebreo, por eso son libros legales. Son códigos legales donde está estipulado qué hacemos si la oveja del vecino se pasó la cerca y vino y se comió las matas mías. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí en ese caso? O si el señor empezó a corretear a la niña del vecino y entonces se la llevó por allá y no sé qué. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas están descritas en esos códigos legales. ¿Cuáles? Por ejemplo, el primer código legal que encontramos en la Biblia es lo que se conoce como el Código de la Alianza,
que empieza a partir de Éxodo 20 y empieza con el Decálogo, con los 10 mandamientos, pero es muchísimo más que eso, ¿cierto? El segundo código legal es el Deuteronomio, que curiosamente no está después, está de último en el Pentateuco, pero ese fue el segundo código legal. Después de eso, después del código deuteronomista, vino un tercer código, porque naturalmente, miren, nos sorprende que en nuestro lenguaje cotidiano se hable de reformas, de la reforma laboral, de la reforma judicial, de la reforma a la salud, etc. Aquello eran también reformas. Ese primer código, el código de la alianza, el que encontramos en el Éxodo, a partir del capítulo 20, fue el primer intento que hizo el pueblo de Israel para mantenerse en orden, por establecer unas leyes que permitieran mantener equilibrio en su sociedad. No funcionó. Necesitaron hacer reforma de ese código y entonces se hizo el segundo código. La palabra deutero significa segundo y nomio es código. El deuteronomio es el segundo código. Fue la reforma a ese primer código para hacer más severas las normas, para tratar de evitar que dentro de la sociedad unos se creyeran más que otros y desequilibraran la hermandad, que es finalmente lo que Dios quiere, que vivamos como hermanos. Y después de eso hubo también un tercer código, que es el que conocemos como el Levítico, el código del Levítico. Una reforma al segundo código para hacerlo más fuerte, más duro, buscando lo mismo, equilibrio en la sociedad. Entonces, libros de la ley serían esos. También tenemos, por ejemplo, otro género literario que es la poesía. Muy bonito, muy bonito. Los salmos son poesía. Sí. El libro de Proverbios, de Proverbios también es poesía. Otro que a mí me encanta y que malinterpretamos con mucha facilidad, el Cantar de los Cantares. Sí, también. Es poesía, inclusive los invito a los peregrinos para que lo lean, porque tiene unos fragmentos de una belleza erótica, pero lindísima, sin entrar en la vulgaridad ni en la ordinariez, pero de un relato erótico muy bonito, comparando la relación de Dios con nosotros como si Él fuera el esposo y nosotros, su pueblo, fuéramos la esposa, y entonces ese enamoramiento de ese esposo por esa esposa lo narra muy bonito, muy poéticamente. Entonces mira qué tan importante esta pregunta, porque para nosotros podernos acercar a la Biblia tenemos que tener en cuenta eso. No es lo mismo leer un libro histórico que leer un libro poético o leer un libro legal. Tenemos que saber exactamente qué es lo que el escritor quiere transmitirnos. Por ejemplo, llegamos a la casa en la noche y bueno, ya hoy no se reciben cartas porque el correo electrónico las desplazó, pero nosotros podemos llegar y abrir la puerta en la noche y encontrarnos con 3 o 4 sobres, ¿cierto? Uno de ellos puede ser una carta, digamos que todavía lleguen. Otro puede ser la cuenta de servicios y otro puede ser una invitación a una fiesta. Uno desde que los ve, ya uno identifica, aquella es la cuenta de servicios, aquello tiene que ser una invitación a una fiesta, viene con colorcitos, con una florecita, con cualquier cosita, y lo otro es una carta. Eso se identifica con facilidad. Lo mismo tenemos que aprender a hacer en la Biblia, reconocer cada libro y darle el puesto que requiere de acuerdo a esa forma literaria que utilizó. Y más allá, aunque no está en la pregunta, Daniela, también es muy importante que tengamos en cuenta no solo los géneros o formas literarias, sino también las figuras literarias. Porque dentro de una escritura, dentro de un texto, puede haber varias formas literarias, varias figuras literarias. Sí, claro. Y en la Biblia es así, para que no nos dejemos llevar por la literalidad. Ya mencioné alguna hora, por ejemplo, cuando expliqué lo de la serpiente, o cuando expliqué lo de la serpiente que le habla a Eva. Las serpientes no hablan hoy ni han hablado nunca. Ahí hablamos de las figuras literarias. Esa es una figura literaria dentro de un género.
porque está el género ley, que es el que cubre todo el Pentateuco, y ahí está el Génesis. Pero dentro del Génesis se pueden manejar diferentes figuras literarias. Dentro de ellas está, por ejemplo, esta, que es la alegoría. La alegoría es utilizar un ejemplo para expresar algo con un ejemplo que es algo muy distinto a lo que se quiere expresar. Carlos, entonces podríamos decir que el tema de esto ya pues lo tratamos ahora, pero la manzana, que aunque dices que no está para nada, pero que la gente pues lo usa hoy, hasta lo vemos en pinturas, en letras, o sea, dibujos. Sí, pero la manzana no la podemos usar porque la manzana no está expresada en la Biblia. Pero el árbol sí. El árbol sí. Y se ha pintado, pues uno busca y literal ve la manzana ahí cogiéndola o mordiendo, o sea, se ve, no sé por qué pues se hace, pero... Exacto, miren que eso es una alegoría. Sí. El escritor sagrado quiso transmitir esa imagen representando un árbol, pero miren el árbol donde queda y donde es el centro del jardín, y el escritor sagrado utiliza un jardín. Miren, los científicos han buscado el jardín del Edén toda la vida, eso no lo van a encontrar nunca, porque es que el escritor sagrado no hablaba de un lugar geográfico. Pero entonces eso genera mucha confusión. Pues genera confusión si lo queremos interpretar literalmente. Sí, ¿cierto? Bueno, correcto. También. Por eso es importante que aprendamos a identificar los géneros literarios. Claro. Géneros literarios y figuras literarias. Muchas. Por ejemplo, otra muy usada en la Biblia es la hipérbole. La hipérbole es la exageración. Hablar de forma exagerada. Si San Juan termina su evangelio diciendo, aquí les cuento una migajitica de la historia, no más como para que ustedes crean, pero si se contara todo lo que hizo Jesús de Nazaret, los libros no cabrían en la tierra, ¿cierto? Eso es una hipérbole, para significar que además de lo que nos narran los evangelios, Jesús de Nazaret tuvo una vida con acontecimientos incontables. Y que realizó miles de cosas más, pero la hipérbole está en decir que los libros pues no cabrían en la tierra. Ok, muy bien. Entonces, para que tengamos en cuenta tanto las figuras literarias como los géneros literarios también. ¿Sí? Entonces, ¿esto se da según el contexto histórico? Mira, es contexto histórico porque la escritura sucedió en un momento histórico determinado, ¿cierto? Pero es más un contexto interpretativo. Es para interpretar lo que el escritor quiere transmitirnos. Es para eso que nos sirve esa herramienta. Saber, tener conocimientos por lo menos elementales. No tenemos que ser expertos en eso. Sí. Pero sí tener por lo menos unos conceptos elementales que nos permitan saber que si un escritor escribe en poesía y con alegorías, no está tratando de decirme, por ejemplo, a ver, otro que se me venga así rápido a la mente, el Arca de Noé. Bueno. Han tratado de meter todos los animales del mundo como están en la Biblia descritas las dimensiones, la forma y cómo debería Noé haber construido aquella arca. Es imposible meter todos los animales del mundo ahí. ¿Qué es lo que hizo el escritor sagrado? Tratar de transmitirnos un mensaje de la manera que él en ese momento consideró más adecuada para que las personas que vivían en esa época se lo entendieran, ¿cierto? Sí, ahí por ejemplo salió otra pregunta tremenda, el tema del arca. Bueno, el arca de la alianza también, pero bueno, ahí podemos tocar otros temas, se pueden... Yo creo que vamos a tener mucho que conversar aquí en este... Bueno, entonces... Carlos, contextualizando entonces la pregunta, muchos géneros. Muchos géneros. Hay muchos géneros. Enumerarlos aquí sería, primero que todo, muy largo y muy técnico, y no es eso lo que buscamos. Exacto. Y también hay muchas figuras. Sí. Vamos entonces a finalizar con una última pregunta. Carlos, ¿por qué se utiliza un sistema de numeración regresivo? Bueno, así envían la pregunta, para fechar los eventos históricos anteriores al nacimiento de Jesucristo. Bueno, esta sí creo que no va a ser muy larga. Porque es que mira, la respuesta es por practicidad, o sea, se utiliza porque es práctico.
Sí, porque, o mejor dicho, porque de otra manera sería imposible. Por lo siguiente, tremendo, sí. Ujú. para poder establecer un, un avance, un avance creciente de algo, es necesario establecer un principio. Ujú. Es más claro con un ejemplo. ¿Cómo calculamos la edad de una persona? Simplemente sabemos que existe una historia clínica en algún hospital donde esa persona nació, donde fue dada a luz, donde existe una fecha de ese acontecimiento, una hora, las condiciones en las que sucedió ese parto, etcétera, y además existe un registro civil donde se sustenta que Carlos nació tal día, tal hora, que sus padres fueron tal y tal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, conociendo ese dato, yo a partir de esa fecha puedo empezar a contar acumulativamente. Ya uno va acumulando bastante signos, ¿cierto? Pero bueno, Sí. eh, a partir de conocer el principio, se puede ir aumentando, pero el problema es cuando no conocemos el principio, Mm. que es lo que sucede, por ejemplo, en esa pregunta que me haces. Sí. ¿Cómo puedo yo empezar a contar de forma ascendente un acontecimiento que no sé cuándo sucedió? Porque no sabemos cuándo fue la fundación o la creación Mm. o el principio del universo. Ni siquiera el de la Tierra, el del planeta Tierra. Ujú. Si nos ceñimos a los datos que nos da el Antiguo Testamento, porque lo han hecho muchos estudiosos de la Biblia, ese es su trabajo, a eso se dedican, a escudriñar, a investigar. Yo creo que no hay un libro ni nada que haya sido más investigado, más examinado al microscopio que la Biblia. Mm. O sea, yo creo que ni siquiera la penca sábila o la miel de abejas. En todo Sí. caso, se han puesto a seguir la pista leyendo el Antiguo Testamento, donde están, por ejemplo, la historia de Noé, de Matusalén, de todos aquellos personajes de la antigüedad y que este vivió tantos años y que aquel otro tuvo tantos hijos y que sus hijos fueron fulano, perano y que vivió tantos años y tantos y tantos y tantos. Que por cierto antes como que había mucha longevidad, vivían cantidad de años. Sí, pero además también había un modo de contar el tiempo Bueno, distinto, sí. entonces todo eso habría que analizarlo. Ujú. Entonces se han puesto a hacer esa cuenta. ¿Cuánto podría haber, cuándo podría haber sido la creación del universo como está relatada en la Biblia? Ujú. Y los expertos en la Biblia han llegado a la conclusión, de acuerdo a los datos que da la misma Biblia, de que esa creación debió haber sido entre el año 3900 y el año 4000. Redondeémoslo para que no nos embolatemos. 4000 antes de Cristo. Pero la ciencia hoy avanza y avanza, investiga, eh, tiene satélites viajando por el cosmos, tiene una cantidad de instrumentos que Claro. no se contaba, con los que no se contaba en aquella época, y ya hoy nos dicen que el universo puede tener, porque no es una palabra definitiva, no es un dato certero, que el universo puede tener unos, atención, 15.000 millones de años. Y nos dicen que la Tierra puede tener entre 4.000 y 4.500 millones de años. Y miren la diferencia con los datos Sí. bíblicos, que nos habla de 4.000 añitos Ah. nada más, ¿cierto? Entonces, como no se ha podido establecer cuándo empezó, es imposible decir cuándo va creciendo la suma. Entonces, la única manera acertada de hacerlo es haciendo el conteo regresivo, ya que hubo un momento en el cual la historia se partió en dos, que fue el acontecimiento trascendental y maravilloso de la presencia de Jesús de Nazaret en el mundo. Ese acontecimiento parte la historia de la humanidad en dos. Claro. Ningún otro personaje, por grande, por importante, por trascendental en la historia humana, ha partido la historia del mundo en dos. La presencia de Jesús de Nazaret lo hizo. Entonces, a partir de Jesús de Nazaret empieza a contarse de forma ascendente, porque ahí sí conocemos el principio, ahí sí sabemos cuándo empezó. Entonces no hay posibilidad de falla. Mientras que lo que sucede de Jesús hacia atrás hay que contarlo de forma regresiva
para no cometer el error Mm, de decir hoy que estamos en el año 15.000 millones, claro. pero dentro de 20 años los científicos nos dicen, no, no, la Tierra realmente tiene 20.000 millones, entonces ¿cómo le sumamos esos otros 5.000 millones si hay que sumarlos al principio? Sí, tremendo. Entonces es por razones prácticas. Sí. Sería imposible, no, o sea, no tendría practicidad, no serviría para nada tratar de hacer un conteo ascendente. Mm, Es necesario, obligatorio, hacerlo descendente para mm, poder tener un referente claro y además confiable, que no se claro. modifique por ninguna Sí, circunstancia. total. ¿Sí? Ok. Carlos, muchas gracias. De verdad que nos, nos va a seguir acompañando. Espero que sí, con la ayuda de Dios. Espero que me sigan invitando. No, claro, total. Yo sí me atrevo a decir que tu formación, tu sabiduría y tu manera de transmitir tu conocimiento es maravilloso. De verdad que Muchas, sí. muchas gracias, Daniela. Mira, qué buena oportunidad para aprovechar y hacerle la invitación a los peregrinos de Cristo. Daniela y yo ambos somos laicos, ¿cierto? Ustedes no se imaginan la importancia y el valor que tiene la presencia de los laicos dentro de la iglesia, no para que nos echen flores a Daniela y a mí, sino para invitarlos a ustedes a que vengan a participar de la iglesia. Esta iniciativa de Daniela con este proyecto digital de evangelización es muy valiosa y seguramente Daniela esas flores que me echas hablando de la forma como trato de transmitir Sí. las cosas se debe a eso, a que soy un laico. Entonces miren lo importante de los laicos, porque esto mismo te lo diría un sacerdote, te lo podría decir un sacerdote. Es más, con conocimientos superiores y con mayor autoridad espiritual. Pero el sacerdote con toda seguridad nos lo diría con un lenguaje y desde una óptica pastoral, Ujú. mientras que yo como soy laico, vivo en el mundo, pienso como laico, actúo como laico, me visto como laico, hablo como laico, me enojo como Total. laico, tengo problemas como laico, cometo errores como laico, Ujú. mm, peco como laico, etcétera. Entonces también me gusta que me expliquen las cosas con el lenguaje que yo entiendo. Trato de transmitir aquello que yo sé que necesito para mí. Yo necesito también que me expliquen muy bien las cosas. Entonces trato de hacer eso. No sé si me sale bien o mal, pero es por lo menos mi intención. Yo diría que muy bien. He recibido comentarios, Carlos, y aprovecho para decirlo acá ante ustedes, que, por ejemplo, el espacio de la Sagrada Escritura es muy bien recibido. Me hablan de que usas un lenguaje, como te dije ahora, o sea, nos llevas, nos transportas Me alegra. a visualizar, a recrear, entonces eso es muy importante. Me alegra mucho ser ese instrumento porque Sí. el mérito es del jefe. Ah, no, total. Él es el director de este espacio, yo siempre lo he dicho. Y recuerden la Sagrada Escritura. Este es un espacio, un podcast, formato podcast. Lo encuentran todos los miércoles. Lo estoy subiendo en la mañana, tengo pues esos horarios para subir el contenido. Así que ya vamos por el cuarto episodio, ¿cierto? Ya vamos para un El quinto. próximo miércoles será el quinto episodio, sí. Sí, entonces los invitamos para que, bueno, cuando lo visualicen, lo compartan a sus amigos, familiares y extendamos juntos, yo lo digo y reitero, esta invitación a formar parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que totalmente. Además no están atrasados No. porque pueden entrar a las redes Sí. sociales, Facebook, Instagram Instagram, trailers y, también tengo el contenido. y buscar los episodios anteriores Total. y actualizarse. Esto es lo bueno, porque ahí lo van a encontrar. Ya es material muy bonito que va a quedar a disponibilidad, a disposición de todos ustedes. Así que si de pronto no sabían realmente o estaban ahí atrasaditos, pueden ir a YouTube, nuestro canal en YouTube, Peregrinos de Cristo, y ahí lo van a poder encontrar. Entonces, la Iglesia Católica responde este nuevo espacio que traigo para ustedes. Vamos a ver a Carlos Martín mensualmente, porque también nos va a acompañar el padre John Freddy Quirama Serna,
quien es el director del catecismo, y también nos va a acompañar el padre Aldemar Augusto Ramírez Giraldo, quien es el director también de La Iglesia Enseña. Carlos, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Daniela, un saludo, y para los peregrinos de Cristo también un abrazo fuerte.